Sin lugar a dudas, la democracia occidental, la democracia clásica que llaman liberal, Liberal, sí. eh, entró en un agotamiento terminal. Ya no representa a los pueblos. Son democracias sin pueblo. Son democracias manipuladas, manipulables. Son democracias para minorías. Y cada vez más son democracias que funcionan a partir de los multimillonarios, de los grandes consorcios, y son Periódico. democracias sometidas a la manipulación de las redes sociales, a la manipulación emocional de las redes sociales. Entonces, la comunidad, el ciudadano, no tiene poder en esa democracia. En lo fundamental, no quiere decir que no haya experiencias positivas en lo que llaman democracia occidental. Claro que las hay. Así que nosotros, desde un principio, en nuestro proyecto original, inspirados en Bolívar, en Simón Rodríguez, en Ezequiel Zamora, en el libro azul, el comandante Chávez plantea rehacer la democracia a través de un proceso popular constituyente y rehacer la fórmula de democracia para construir una democracia de todos los días, una democracia permanente, una democracia con pueblo, donde se le dé el poder completo a la gente. ¿Y qué es el poder? En primer lugar, el poder es política, decidir las políticas públicas. En segundo lugar, el poder es económico, decidir los presupuestos, recibir los presupuestos de la nación. Y el poder de la cultura, el poder de la educación. Así que eso es lo que estamos construyendo. El comandante Chávez fundó los consejos comunales, fundó el Consejo de las Comunas, y tú puedes recordar cómo me lo encargó a mí, pero nos lo encargó a todos. Me dijo, Nicolás, agarrándome el hombro, te encargo las comunas Así es. como te encargaría mi vida. Cuando él dijo eso, mire, yo sentí aquí en el hombro, ahí al lado de él, el peso de los siglos. Pero afortunadamente nuestro pueblo agarró ese peso y ahora no me pesa. Tengo, mira, los hombros liberaditos, porque nuestro pueblo ahora está ejerciendo la democracia directa. Este año tuvimos 4 consultas nacionales. Ah, claro, para AP, F, CNN, UPI, AFP, para los medios occidentales no existe la democracia directa. Para ellos lo que existe es el ataque permanente contra la Venezuela bolivariana. Pero aquí yo reto a quien quiera debatir, a quien quiera, tenga el nombre que tenga, el cargo que tenga. Lo reto a debatir en cualquier barrio que quiera ir de Caracas con nuestro pueblo, no conmigo, que debatan con el pueblo, para que vean cómo se está construyendo una democracia nueva. No pretendemos ser modelo para nadie, pero eso sí, nos sentimos orgullosos de lo que estamos construyendo. Así que al pueblo se está empoderando, forjándose, formándose, 4 consultas, una trimestral, y además este año aprobamos la cifra de 33.000 proyectos populares, financiados, construidos, que son obras, ambulatorios de salud, clínicas de salud popular llamadas CDI, escuelas, liceos, vialidad, carretera, infraestructura, casas para abuelos, casas para la juventud. Y pare usted de contar, solución de problemas. ¿De dónde salen los proyectos? De la asamblea vecinal. ¿Y cómo se aprueban los proyectos? No lo aprueba un alcalde, un ministro, un presidente. Yo no le apruebo a esta comunidad, mira, hágale tal cosa, no. Lo aprueba con su voto el pueblo. 33.000 proyectos. Se invirtieron más de 330 millones de dólares. ¿De dónde surgieron esos 330 millones de dólares? Su equivalente en bolívares surgió de los 14 motores, de los impuestos que se cobran, de las ventas al exterior, del petróleo. Esos barcos de petróleo que salen se convierten después en obra comunitaria, se convierten en necesidad, en solución a la necesidad.